Bueno, encaramos hoy la devolución de la tercera actividad, que es lo fantástico. Antes de empezar, y si bien nosotros les vamos a elevar a ustedes, a subir un tip con, con un esquema básico de lo que deben ser los trabajos para que ustedes se den una idea concreta de lo que requerimos de volumen de producción por parte de ustedes, vamos a hacer un pequeño repaso de eso. Esta devolución final de la tercera actividad es muy importante porque para terminar el primer bloque, digamos, o la primera parte del curso, nos falta solo la próxima actividad que va a durar, como siempre, otras 2 semanas. Entonces, está bueno ver lo que nosotros pedimos de ustedes para esta actividad número 3. Vemos en pantalla que lo que llamamos síntesis, el bloque de síntesis, son todos esos elementos que desde el punto de vista, llamémosle teórico, que son textos que ustedes tienen que sintetizar y que eran los enunciados, o sea, lo que llamamos la guía de trabajos prácticos, las fichas bibliográficas, tenían que incluir las 2 devoluciones, o por lo menos la devolución parcial, y los meets, o sea, los encuentros que hacemos los jueves o los viernes según la comisión, y todo aquel otro elemento desde el punto de vista teórico que ustedes consideraran útil dentro de las investigaciones que ustedes pueden hacer o ampliar. Y por supuesto, como siempre, el glosario. Pero hoy me quiero dedicar un poco más a lo que es el cuerpo del trabajo. En el caso de lo fantástico, ustedes tenían un mensaje que, con una intención de comunicar y de decir algo. En este caso, nosotros le habíamos dado un texto, ustedes podían elegir uno de los 4 que nosotros le dábamos, extraer de ellos palabras que fueran fundamentales o esenciales, y hacer una interpretación, que no tenía que pasar de unas 10 líneas, un texto interpretativo por parte de ustedes, y ese era el disparador. Ahí es donde esto no puede obviarse, en este trabajo tiene que estar ese mensaje, es decir, nosotros tenemos que ver claramente qué es lo que ustedes querían decir de eso. Luego comienzan las ideas, de qué manera, con estas ideas abundantes y variadas, con imágenes sueltas que pueden aparecer en primer lugar en mi cabeza y que yo voy registrando, luego las combino, comienza esa gran cantidad, y por eso en este texto que nosotros le estamos presentando, en esta imagen, hay una serie de hojas A4, que no son exactamente esas 5 o 6 que están figurando allí. Lo que quiere significar es que esas son, por decirlo de alguna manera, matemáticamente hablando, n cantidad de hojas, es decir, una cantidad que ustedes mismos determinarán, pero esta es la parte fundamental. Luego, todos esos elementos se iban a ir resumiendo, se iban a ir, por decirlo así, achicando, yendo hacia 3 alternativas muy terminadas en sí mismas, 3 ideas diferentes entre sí. Y vamos a ver luego en los ejemplos a qué llamamos alternativas. Luego de esas 3 alternativas, elegía la que más me parecía la más pertinente, la mejor, o una combinación de 2 de ellas, la evolucionaba, la ajustaba, la mejoraba, la perfeccionaba, y ahí aparecía la lámina final. Luego, por supuesto, cuando se termina esta devolución, que es la última, ustedes están en capacidad de armar su planilla de autoevaluación y hacer el correspondiente registro en bitácora, que como siempre les decimos, no son obligatorias de presentar ahora, sí en la instancia de evaluación final, pero si cualquier consulta quieren hacer al respecto, lo pueden hacer en el grupo docente respectivo o en el foro de dudas. Bueno, pero vamos ahora a comenzar a ver los trabajos, algunos trabajos que hicieron algunos compañeros de ustedes. Antes de que nada, quería hacer mención, por ejemplo, con esta imagen, a que algunos pocos de ustedes han trabajado sobre la reunión sincrónica que hicimos, la reunión de Meet, donde hubo una charla chica, corta, teórica sobre lo fantástico que yo di en ese momento, con ejemplos, y en este caso, si bien no se han agregado ejemplos gráficos, al menos reconocemos que el trabajo de este compañero o compañera ha dado cuenta, ha tomado nota de eso, y les reiteramos, este es un elemento que también tiene que estar. Allí habló
de qué es lo fantástico conceptualmente, habló de la síntesis, incluye el glosario, etc. Pero ahora vayamos, como les dije, a los trabajos en sí. Les habíamos pedido, ya desde la etapa pasada, que agregaran los conceptos compositivos que Franco Obispo había dado en su charla teórica. Un video que está a disposición de ustedes, que en todo momento pueden consultar. Y les habíamos dicho que ustedes tenían que empezar a hacer consciente ese trazado geométrico y a manifestarlo en los trabajos. Acá tenemos dos ejemplos. El de la izquierda, los esquemas compositivos son esos trazados, esos ejes verticales, esos ejes horizontales, que de alguna manera, incluso en la parte central, están como generando una grilla, y las explicaciones con textos a los costados, diciendo por qué se hacen las cosas, de qué manera se está dividiendo la hoja, etc. Este es un ejemplo claro cuando uno de ustedes explica una estructura compositiva que sustenta una imagen. Y empezamos a entender nosotros, pero fundamentalmente, y lo más importante es que entiendan ustedes, por qué los elementos de una imagen están en el lugar que están. Este esquema los está explicando. En el ejemplo de la derecha sucede algo parecido, pero con la salvedad que le está faltando algo. ¿Qué le está faltando? Le está faltando los comentarios para entender por qué este diseñador está tomando ese centro óptico, por qué está tomando ese eje horizontal o ese eje vertical. ¿Qué es lo que está logrando con eso? Es decir, que a nuestro criterio es más completo el trabajo de la izquierda porque además de colocar el esquema compositivo, explica el por qué lo está haciendo. Otros ejemplos, que también en este caso tienen el problema de ser mudos, sin embargo, bueno, tienen lo interesante de que sale del esquema de solamente de los ejes verticales y de los ejes horizontales y toma esquemas geométricos que soportan de distinta manera. Toma la idea de la dirección, por ejemplo, la diagonal de la primera lámina, el centro óptico, que los está ubicando en distintos lugares, que para él es el foco de atención, y los distintos ejes. Toma una diferenciación con colores, diferencia los elementos compositivos con colores, y no nos interesa tanto en este momento que esto sea acertado desde el punto de vista del diseño, porque ustedes están en el camino de aprender cómo se hace diseño, pero sí nos interesa que ustedes empiecen a explicarse a ustedes mismos por qué los elementos gráficos están ubicados en un lugar y no en otro. Que no sea una cuestión casual o una ocurrencia, que tenga un sentido. Esta es la idea de que ustedes nos cuenten a nosotros y se cuenten a ustedes mismos y se lo pueden explicar a un tercero cómo organizan su lámina. De una manera un poco más, llamémosle, árida, muy ausente de imagen, pero este compañero hace lo que se llama un análisis previo de diagramación. Sin colocar los elementos, estudia dónde pueden estar los distintos ejes, las distintas, los distintos sectores de la hoja para poder ocuparlos convenientemente. Vayamos ya entonces a lo prometido, que ya lo anuncié varias veces. Cuando nosotros hemos determinado el mensaje a transmitir, comienza el momento de la ideación. La ideación es el momento de las ideas, donde se comienzan a colocar, donde empiezan a aparecer y a colocar las distintas imágenes, los distintos dibujos que se me vienen a la cabeza. Y en realidad digo dibujos, pero es mejor decir imágenes, porque por ejemplo acá se toman imágenes que son fotográficas inicialmente. Se toman imágenes, por ejemplo, de una revista, o de la web, o de donde fuera, y de esa manera empiezan a combinarse distintos elementos. Fíjense cómo se estudian las parcialidades. Por un lado, los fondos, que parecen como unas especies de nubes en distintos colores. Luego, las alas de un águila, o un águila, ¿no? Y se toma la idea de sus alas, fundamentalmente, una corona, y la imagen, una imagen femenina. Fíjense cómo va evolucionando este trabajo en esta primera idea. Luego los elementos alas empiezan a ser como anteojos o una máscara que tapa los ojos del personaje,
ese personaje se le coloca la corona en la cabeza y aparece el fondo, y empiezan a combinarse los distintos elementos. Este es el estudio de una idea que sigue un camino determinado. Pero nosotros les habíamos pedido 3 alternativas, que son 3 ideas diferentes. Entonces, esta compañera lo que hace es trabajar sobre la idea número 2, y esta idea número 2 empieza a trabajar algo distinto. Es una especie de marco con una figura humana de espaldas, las espaldas se transforman en una especie de reloj de arena, los brazos empiezan a ser los huesos del antebrazo, con un fondo distinto, y si continuamos en el trabajo lo va profundizando, lo va estudiando en distintas posibilidades. Este es un estudio que a nosotros nos parece satisfactorio. Este tipo de estudios, para una de las ideas, porque ya vimos la primera, estamos viendo la segunda, y ahora vamos a ver que esta compañera produce una tercera idea. Una idea que es diferente a las anteriores. Si bien fíjense que la figura femenina sigue existiendo, está en otra posición, en otra circunstancia, con otro tamaño. Vuelven a aparecer las alas, pero ya no sobre los ojos, sino que aparece como un ser alado. Aparece ese elemento como si fuera una alfombra roja, la evoluciona, trabaja los fondos, cambia. Y esta imagen que nosotros estamos viendo acá es el típico caso de lo que nosotros llamamos variantes de una misma idea, porque como verán son prácticamente iguales, pero hay detalles que van cambiando, que a criterio del diseñador van buscando caminos, variantes, pero siempre de la misma idea. Esto no quiere decir que sean alternativas diferentes. Llamamos alternativas diferentes a la primera, donde estaba la imagen femenina con la corona, a la segunda, que era, a esto estamos llamando. En esta lámina, la compañera resume lo que son las 3 alternativas. Fíjense que hay elementos comunes en unas y en otras, pero son ideas totalmente diferentes en cuanto a su composición, en cuanto a su color, en cuanto a su textura. Esto es para nosotros lo que llamamos 3 alternativas. Muchos de ustedes se han confundido eso con variantes de una misma idea. Y finalmente, bueno, creo que tenemos lo que elige como imagen final, y fíjense qué interesante que cuando nosotros hablamos de que esta imagen final puede ser un mix, o sea, una mezcla de propuestas diferentes, es porque a la imagen femenina con el ave, el pájaro ese tapándole los ojos y la corona, le agrega el marco que había pensado anteriormente para otra de las imágenes. Y así completa una imagen final y le coloca el título, que muchos se han olvidado. Le habíamos pedido que le colocaran un título, que es la imagen final que más le ha conformado. Este es un proceso que a nuestro criterio está indudablemente, es indudablemente satisfactorio y tiene el nivel adecuado de lo que nosotros estamos pidiendo. Lo estamos dando como ejemplo para que ustedes puedan referenciarse. Pero vamos a ver otros trabajos. ¿Por qué no? Ustedes dirán que el trabajo anterior que mostramos, al estar hecho por computadora, tiene un nivel de precisión, lo que vulgarmente llamamos prolijidad, que impacta mucho. No, lo que nos impacta a nosotros es la capacidad creativa, la idea, la cantidad de trabajo, incluso de propuesta del trabajo anterior. Este es un trabajo hecho a mano, por el método de dibujo directamente con lápices o con marcadores. Y sin embargo es rescatable también por la cantidad de ideas que está manejando. Tal vez de una manera un poco más errática, pero aparecen ideas diferentes, imágenes sueltas, estudios diferentes. En la de abajo a la izquierda hay estudios diferentes de colores puestos a los distintos elementos, es decir, estudia los colores y le encontramos sentido a ese estudio de colores porque los empieza a aplicar a una imagen, a un elemento que luego va a usar. En la imagen de abajo a la derecha, o en estas que siguen, empiezan los distintos estudios de posibilidades. Y vemos que hay ideas diferentes desde el punto de vista gráfico. En la cabeza del diseñador se mezclan muchas cosas. Lo importante no es que se mezclen, al contrario, eso es bueno. Ya llegará la claridad a medida que el proceso avanza, pero necesito ahora desplegar una gran cantidad de ideas. Fíjense que en la imagen de la derecha, además, agrega al costadito los croquis compositivos que justifican la ubicación de los distintos elementos. Estos croquis son muy simples, como ustedes verán, a mano alzada, no tienen una gran complejidad,
se hacen rápidamente, pero ubican tanto al diseñador como a quien recibe el mensaje, en este caso nosotros, los docentes, cuáles fueron las intenciones de cómo ubicar los distintos elementos. A esto ya lo llamamos, aunque sea en forma incipiente, esquema compositivo. Y fíjense que también tiene los textos, no las hace mudas a las imágenes, está aclarando qué es lo que está haciendo, qué está buscando y cómo le está resultando esa búsqueda. Si continuamos en este mismo trabajo, aparecen nuevas ideas, aparecen las montañas, aparece un elemento árbol, sigue apareciendo una especie de idea de ojo o una especie de elemento como si fuera un ojo, trabaja también con los posibles fondos, le pone un título a la lámina de manera que nosotros no demos por sentado qué es lo que está haciendo, nos estamos dando cuenta que está trabajando posibles fondos porque además le pone el título claramente a esa lámina. Y estos fondos tienen que ver un poco con la progresión de estas ideas. El ojo aparece siempre, eso es cierto, pero también es cierto que podemos considerar estas propuestas como alternativas diferentes. En la primera imagen aparece el ojo montado en un árbol sobre una especie de colchón de hojas. En la segunda el ojo es el mismo, pero desaparece el árbol y aparece un triángulo. Esa se parece un poco más a la última, está en el límite de ser una variante o una alternativa, pero bueno, en este momento evidentemente con esto es algo suficiente a lo que estamos, es una respuesta eficiente a lo que nosotros estamos pidiendo. De todas maneras, en la siguiente hoja, arriba a la derecha, estamos viendo la creación de una nueva imagen, donde cambian las texturas, donde los colores cambian también, y fíjense cómo de alguna manera la cabeza del diseñador va culminando en este final del camino del proceso que es el trabajo final. A esto nos referimos nosotros cuando hablamos de un proceso de ideas abundantes y variadas que podrían ser más cantidad que estas, y podrían ser más variadas todavía, pero vamos a ir de a poco. En este momento, este es un nivel apropiado de respuesta para lo que estamos pidiendo. Vamos a ver, creo, un trabajo más. Este lo vamos a tomar desde el principio para que tengan una idea más global. También es un trabajo que no es muy abundante, pero es más que suficiente la respuesta. Empieza a trabajar con el MIT, con los conceptos sobre lo fantástico, habla también de las consideraciones diferentes de lo que es la actividad, la síntesis, etc. Lo hace en sistema digital y empieza luego de obtener el mensaje a plantear una serie de ideas. Esa especie de caja de la cual hay un elemento vegetal que se va transformando, va aclarando a mano alzada con sus textos cuál es la evolución. Fíjense que son croquis muy simples, pequeños, parciales, donde la cabeza va evolucionando. A veces se vuelve atrás para retomar una idea que se dejó, que parecía mala a mitad de camino, pero ahora me parece buena por lo menos retomarla, y así se va evolucionando hacia las siguientes, donde los distintos elementos gráficos van cambiando. A esa imagen de flor amarilla, ahora aparece la idea de una mariposa, vuelve a aparecer el estudio de los colores, y las distintas aplicaciones de esos colores inmediatamente en esos croquis. No llevan mucho tiempo estos croquis, hay que tener todos los colores a mano y la hoja en blanco por delante y empezar a trabajar y a pensar y a registrar lo que voy pensando. Luego, hablando de pensar, aparece ahí la bombilla eléctrica, a la cual se le mete adentro una planta, aparece la idea de un ojo, luego ese ojo está dentro de esa bombilla eléctrica, reemplazando los filamentos, y así va evolucionando distintas ideas, en croquis muy pequeños. Este ejemplo lo traemos para que ustedes no piensen que aquello que está hecho en computadora es el único camino y es lo mejor, y por prolijo parece una cosa intelectualmente bien pensada. No siempre es así. Fíjense este trabajo, cómo empiezan a aparecer en las distintas alternativas, y aquí sí estamos hablando también de 3 alternativas diferentes. Aparece la flor esa amarilla en un contexto determinado, luego aparece el ojo dentro de una especie de planta que parece ser también una cabeza humana, de la cual se desprende un camino con naranjas. Es una interesante interpretación de la idea de lo fantástico.
¿no? Cómo aparecen elementos de la realidad, como habíamos hablado en su momento, pero en un contexto y en una situación fantástica. En el último caso lo mismo, ahí vemos la mariposa, cómo rindió el estudio de los fondos esos oscuros que hizo en unas láminas atrás, porque acá aparece, y finalmente se decide en evolucionar una de las imágenes que parece igual, pero no es tan igual. El camino que era apenas un gris empieza a ser negro porque lo vio como más contrastante, la idea del verde de la cabeza esa que está formada en su contorno tiene más fuerza, y así se llega a ese trabajo final. Nosotros no vamos a valorar ni lo lindo, ni lo feo, ni lo adecuado del diseño final. Estamos tratando de evaluar la producción de ustedes en cuanto a ideas, nuevamente digo, abundantes y variadas. Ahora vamos a ver algunos trabajos para que también tomen relación con lo que no deben hacer. Este trabajo dice allí, el texto solo presenta una lámina final. Bueno, creo que ya está claro a esta altura que este trabajo que está hecho en un sistema digital, que es interesante desde el punto de vista estético, uno se pregunta, ¿cuál es el camino previo para que el diseñador llegue de primera intención, sin haber pensado nada previamente, ni colores, ni texturas, ni imagen, ni interpretación de texto, nada? ¿Cómo llega a esto? ¿Cómo puede presentarse solo la lámina final si no hay un antecedente? Bueno, a este compañero, como a otros compañeros de ustedes, les vamos a pedir que completen estos trabajos porque esto es totalmente insuficiente. Hacemos hincapié no en un lindo, ni feo, ni adecuado, ni pertinente trabajo final, sino que hacemos hincapié en el proceso que nos lleva a un resultado como este. Pero ustedes dirán, bueno, esto es obvio, una sola lámina no sirve para aprobar este trabajo. Acá tenemos, por ejemplo, un trabajo que también nos resulta insuficiente. Fíjense que después de los primeros intentos en digamos, establecer las intenciones o el mensaje, en esa lámina llega a esos dibujos parciales, que no están mal, pero son insuficientes en cuanto a cantidad y en cuanto a proceso, porque de esos pequeños croquis, de esas pequeñas ideas, cuando uno espera que las vaya madurando, como vimos en trabajos anteriores, se vayan acrecentando, salta directamente a la precisión de la idea de la lámina final o en el de abajo a la izquierda, por ejemplo, de las llamadas alternativas. Que es cierto, son alternativas interesantes. Ahora, ¿qué pasó en el medio? Desde los primeros dibujos, desde las primeras rudimentarias ideas, a llegar a tal precisión. Ese registro intermedio es el que nosotros queremos. Por eso dice allí en la crítica que no presenta ninguna síntesis. Bueno, eso es obvio que en este caso particular la ausencia de todo ese bloque de síntesis hace el trabajo incompleto y por lo tanto no se puede aprobar. Y cuando llega a las alternativas, lo hace sin pasos previos que las justifiquen. Bueno, continuamos entonces, eso para ustedes tomen referencia. Y acá otro trabajo para que ustedes los comparen con la producción de ustedes. No presenta solo 3 dibujos y el final. Fíjense ustedes que la idea es prácticamente la misma, hay un rostro aparentemente no real, monstruoso, etcétera, y sin precisar demasiado, sin saber de dónde vienen tampoco esas ideas, sin explicarlas con respecto a un mensaje determinado, y siendo una sola idea, aparece un trabajo final muy terminado, muy preciso en su definición de colores. ¿De dónde habrá salido todo esto? Si esto fuera una de las 3 alternativas, y a esto le sumáramos otras 2 ideas más, el trabajo podría llegar a acercarse a algo satisfactorio. Pero siendo una sola idea y con tan poco proceso, este también es evidentemente un trabajo no satisfactorio. Bueno, entonces terminamos acá. Yo lo que les quiero comentar es lo siguiente. Ustedes van a tener, ya deben tener subido, cuando esta devolución les llegue, un video de uno de nuestros jefes de trabajo prácticos, Franco Obispo,
donde les va a explicar a ustedes algo que es muy importante, que son las condiciones de regularidad. Por favor, esto tiene que ver un poco con estas devoluciones que estamos haciendo para que ustedes puedan acceder a continuar siendo regulares en el curso y acceder a una evaluación. Bueno, por ahora nada más y espero que les haya servido y cualquier cosa, cualquier duda la elevan al foro de dudas y allí se las contestamos. Gracias.